Hola huesudos, bienvenidos a Noche de Huesos. Si tienen el valor suficiente, suscríbanse y acompáñenme en esta oscuridad. Leticia, el eco del martes. La ciudad de Buenos Aires tiene un ritmo que no perdona a los que se quedan atrás. Como todos los días, el despertador suena a las 7 de la mañana, pero yo ya llevo tiempo despierto, mirando las sombras que se proyectan en el techo, contando las grietas de una pintura que parece descascararse al mismo ritmo que mi voluntad. A las 8 en punto, el ritual de la supervivencia comienza. Preparo el desayuno para mis 2 hijas con la precisión de un autómata. La leche a la temperatura exacta, las tostadas sin quemar, el silencio justo para no despertar los fantasmas antes de tiempo. Una vez que ellas están listas, enciendo la aplicación de Uber en mi teléfono. Ese pequeño icono de carga es, desde hace 2 años, mi única conexión con un mundo productivo que ya no me pertenece. Me encuentro desempleado desde aquel entonces, y aunque para muchos un vehículo es solo un medio de transporte, para mí es una cápsula de escape. En el habitáculo de mi auto, encontré la salida perfecta para liberar el estrés, una forma de mantener una vida digna para las niñas, mientras mi propia alma sigue estacionada en un pasado que no puedo soltar. Mi nombre es Carlos. Tengo 34 años, pero a veces, cuando me miro en el espejo retrovisor antes de iniciar el primer viaje, veo a un hombre de 50 que ha olvidado cómo sonreír. Mi vida no se terminó gradualmente, se vino abajo de golpe, como un edificio al que le quitan los cimientos en un segundo. Fue exactamente el martes 18 de noviembre, hace 2 años. Estaba sentado en mi oficina, esa oficina que tanto me había costado conseguir, rodeado de informes de métricas y planes de ascenso que hoy me parecen una broma de mal gusto. Entonces, sonó el celular. Era un número extraño. En aquel momento, uno todavía tiene la esperanza de que sea una oferta comercial, una encuesta molesta o el típico aviso de spam que uno corta con fastidio. Pero no lo era. Había algo en la cadencia de los dígitos en la pantalla que me hizo sentir un vacío en el estómago antes de atender. «Hola», dije, tratando de mantener el tono profesional que el entorno de la oficina exigía. Al otro lado, la voz era fría, carente de cualquier rastro de humanidad. Era la policía de la ciudad. Me solicitaron, con una cortesía burocrática que dolía más que un insulto, que me presentara en la morgue forense número 4, en Villa del Parque. El motivo era simple y devastador: reconocer lo que, hasta ese preciso instante, constituía el eje central de mi universo. El oficial que me hablaba parecía un hombre que había repetido ese guión 1000 veces, alguien cuya alma se había secado tras años de dar noticias de muerte. Sin rodeos, me informó que Leticia, mi mujer, había sido atropellada por un conductor ebrio a las 12 del mediodía. Llevábamos 11 años de casados, más 2 años de noviazgo previos. Casi un tercio de mi vida lo había pasado caminando a su lado, construyendo un futuro que se desvaneció bajo las ruedas de un desconocido. Ustedes, los que me escuchan, pónganse en mi lugar por un segundo. La vida nos consume en pequeñas tonterías cotidianas: el informe que no entregamos, el tráfico, la cuenta de la luz. Nos preocupamos por minucias ridículas, hasta que la realidad te golpea con su verdadera carencia. En ese momento, todo lo que creía sólido se cae como una torre de naipes soplada por el viento. Recuerdo que agarré mi mochila mecánicamente. Salí de la oficina corriendo, ignorando las llamadas de mi jefe y las miradas curiosas de mis colegas. No di explicaciones porque, sinceramente, nada de lo que quedaba en ese edificio me interesaba ya. Durante el trayecto hacia la morgue, mi mente se convirtió en un campo de batalla de elucubraciones desesperadas. Tal vez se equivocaron de documento, tal vez es alguien que se parece a ella. Pero en el fondo, en ese rincón oscuro de la intuición donde nunca nos mentimos, yo ya lo sabía. Cuando llegué, el aire pesado y el olor a desinfectante confirmaron mis sospechas. Allí estaba ella. Leticia se encontraba acostada en una cama metálica, una superficie fría que contrastaba con la calidez que ella siempre había irradiado.
Estaba tapada con una bolsa de pies a cabeza. El forense, con un gesto monótono, procedió a enseñarme el cuerpo. En ese segundo, el mundo no solo confirmó la sentencia de muerte de Leticia, confirmó también la mía. Mi vida, tal como la conocía, se quedó allí, sobre esa plancha de metal frío. Lo que más me pesaba no era solo mi soledad, sino el peso de lo que quedaba en casa. Leticia no se fue sola, dejó atrás a María, que en ese entonces tenía solo 3 años, y a Paola, que tenía 5. El duelo no era un lujo que pudiera permitirme por completo. Tenía que afrontar el dolor de saber que ella ya no estaba, y al mismo tiempo, prepararme para darles a mis 2 soles la noticia que ningún padre está listo para dar. Recuerdo aquel día con una nitidez dolorosa, porque fue el día en que, para mí, el mundo simplemente decidió apagarse. La torre de naipes. Renuncié a mi antiguo trabajo pocos días después del entierro. Era el puesto de mis sueños, ese por el que sacrifiqué fines de semana, aniversarios y horas de sueño para ser el primero en la lista cuando llegara el momento de un ascenso. Ahora, cada vez que paso cerca del edificio de cristales ahumados donde pasaba 10 horas al día, solo siento una náusea profunda. Por culpa de esa ambición estúpida, de esas noches en las que no volví a casa para impresionar a un jefe que ni siquiera recordó mi nombre en el funeral, no pude disfrutar a Leticia. Me quité a mí mismo el tiempo con mi mundo entero por perseguir una presentación de PowerPoint o un bono semestral que hoy no vale nada. Han pasado 2 años y nada me motiva. El motor de mi existencia no es el deseo, sino la inercia. Sigo adelante, respiro y manejo porque tengo a María y a Paola, pero hay una parte de mi alma que ya no habita en mi corazón. No les mentiré, hubo noches donde el silencio de la casa era tan ensordecedor que el deseo de volver a abrazarla se volvía una presión física en el pecho, y la idea de ir a buscarla, sea donde sea que ella esté ahora, cruzó por mi mente como una tentación dulce y peligrosa. Pero hoy no es un martes cualquiera. Me levanté con el peso de la fecha ya instalado en la nuca. Preparé la chocolatada de las niñas, les puse el uniforme con movimientos mecánicos, y mientras revisaba la heladera buscando algo para la cena, mis ojos se posaron en el calendario. Martes 18 de noviembre. No es que lo hubiera olvidado, es que para mí los días se han vuelto una masa gris y uniforme donde el tiempo carece de sentido. Sin embargo, ver la cifra escrita ahí, 18, me provocó un escalofrío que recorrió mi columna como una sentencia. Los recuerdos del accidente intentaron filtrarse por las grietas de mi mente, pero los bloqueé. Por ellas, por mis hijas, no puedo darme el lujo de sufrir, ni siquiera en el silencio del desayuno. Las dejé en el colegio a las 8:40. Me quedé un momento viendo cómo entraban de la mano, 2 pequeñas figuras que son lo único que mantiene mi cordura atada a la tierra. Luego, me puse los lentes de sol para tapar las lágrimas que amenazaban con salir y activé el modo chofer. Ese martes mi modo automático tomó el control total. Mi mente estaba en blanco. Yo no sentía, no escuchaba, no discutía con el tráfico. Simplemente obedecía a la aplicación. Punto A. Recoger pasajero. Punto B. Dejar pasajero. En la radio sonaba Aspen Classic, el mismo dial de siempre, transmitiendo música que no requiere mi atención, una cortina de sonidos familiares para evitar que el silencio deje espacio a los pensamientos. El día transcurrió en una bruma de asfalto y peajes hasta que se hicieron las 16:30. Pasé por las chicas, hicimos las compras que ellas tanto odian y volvimos a la rutina de la casa. Baño para María, baño para Paola, galletitas Melba y otra chocolatada mientras los dibujos animados llenaban el living de colores estridentes que me resultaban ajenos. Mientras lavaba los platos, las observaba. A las 18:00, ambas se ayudaron a levantar la merienda, un hábito de orden que Leticia les inculcó desde que apenas caminaban. Me puse a preparar la cena, esperando que se fueran a sus dormitorios a hacer la tarea, pero entonces ocurrió algo que me descolocó. María, que a sus 5 años ha desarrollado una capacidad de observación que a veces me asusta, se quedó parada en la cocina. Me dijo que no tenía tareas y que sabía perfectamente qué día era hoy. Me miró con una seriedad que no pertenecía a su rostro infantil y me dijo que me quería acompañar. Me agaché para alzarla, necesitando desesperadamente ese contacto. Le di el abrazo que nunca pude darle a Leticia para despedirme, apretándola contra mi pecho para que no viera el caudal de lágrimas que ya no podía contener. Fue entonces cuando María me acarició la cabeza, se acercó a mi oído y susurró algo que me detuvo el corazón. Tranquilo, Carlos, siempre salimos juntos de todo.
Solté a la niña casi por instinto, retrocediendo un paso como si me hubiera quemado. Esa frase no era de María. Esa frase era el mantra de Leticia. Me lo decía en nuestra juventud cuando los exámenes nos superaban, o en aquellas noches de oficina, cuando la llamaba para decirle que otra vez no llegaba a cenar. Sentí un mareo violento, un zumbido en los oídos que me recordaba las peores resacas de mi juventud, pero esta vez era la presión subiendo de golpe, el pulso golpeando contra mis sienes. Le pedí que lo repitiera, pero María, asustada por mi reacción brusca y por la forma en que la había apartado, se quedó pálida y en silencio. Podría haberme convencido de que era una coincidencia, un juego del destino o una frase que escuchó por ahí. Pero no fue así. Las pausas, el tono, la forma en que me agarró la nuca para decírmelo al oído. No fue solo la frase, fue el contexto exacto. Fue ella, el turno de los recuerdos, la radio y el maizal. Salí de la quinta de Luján con los nervios de punta, sintiendo que el habitáculo del auto se había vuelto repentinamente más pequeño. Ya era demasiado tarde para seguir tomando viajes. La aplicación seguía parpadeando, ofreciendo retornos que ignoré con un movimiento mecánico del dedo. Tenía 1 hora y media de asfalto por delante hasta mi domicilio, y aunque sabía que María y Paola estaban profundamente dormidas, una ansiedad punzante me obligaba a volver. Sentía que se lo debía a Leticia. Cuidarlas era el último hilo que me mantenía unido a su promesa. Ya en la ruta, fijé la velocidad crucero a 120 km/h. El motor emitía un zumbido constante, una nota monótona que debería haberme arrollado, pero la frase de la chica no dejaba de rebotar en las paredes de mi cráneo. ¿Me lo habré imaginado? Me preguntaba una y otra vez, apretando el volante hasta que los nudillos me quedaron blancos. Intenté aplicar la lógica. Era 18 de noviembre, el aniversario. La sugestión es un mecanismo poderoso. Mi cerebro estaba buscando sentidos aleatorios, encontrando patrones en el caos de un martes que dolía más que el resto de los días. En un jueves cualquiera, esa frase no habría tenido sentido, pero hoy era una herida abierta. De pronto, el silencio se volvió absoluto. Mi auto hizo algo que nunca había hecho en años de servicio. La radio se apagó de golpe. No fue un corte de señal gradual, fue un vacío súbito. Intenté cambiar el dial, buscando cualquier frecuencia, pero ningún número devolvía música. Al principio, asumí que era un problema de la zona, a pesar de que a la ida en Classic se había escuchado con una claridad perfecta durante todo el trayecto. No quise alterarme. Al fin y al cabo, nunca prestaba atención a la radio, pero el ruido de la estática que empezó a brotar de los parlantes me ponía la piel de gallina. Estiré la mano para apagar el equipo definitivamente. Justo antes de que mi dedo presionara el botón, el sonido de la estática se moldeó. Se volvió una voz firme, nítida y aterradoramente entendible, que emergió de los parlantes traseros y delanteros en perfecta sincronía. Tranquilo, Carlos, siempre salimos juntos de todo. Retiré la mano, como si el tablero estuviera rojo vivo. Mi mente gritaba que era un invento, una alucinación auditiva nacida de la falta de sueño y el trauma. Estaba solo en un auto a mitad de la noche, rodeado por kilómetros de campos vacíos. Miré la pantalla. El dial indicaba que la radio ya estaba apagada. Intenté prenderla de nuevo para desmentir el horror, pero el botón de encendido estaba muerto. El sistema electrónico parecía haber dejado de existir. «Calma, Carlos, calma», me repetí a mí mismo en voz alta, necesitando escuchar mi propia voz real para anclarme a la tierra. Mi mayor terror no era morir en esa ruta oscura, ni encontrarme con un fantasma. Mi miedo era volverme loco. El fantasma de la esquizofrenia, de la locura desquiciada, era lo que realmente me hacía temblar. Si perdía la cordura, ¿qué sería de mis hijas? Ya no les sería útil, sería una carga, una sombra de lo que alguna vez fue su padre. No podía permitirme ese lujo, no hasta que ellas cumplieran los 18 años. Agarré la taza de café que había preparado antes de salir y tomé casi la mitad del contenido, dejando que el líquido amargo me quemara la garganta. Me obligué a prestar atención al paisaje, a cualquier cosa que no fuera mi propia mente. Comencé a contar las luces de la ruta y a observar los maizales que pasaban a ambos lados, interrumpidos ocasionalmente por pequeñas granjas de vacas que dormían bajo la luna. Empecé a leer cada cartel vial con una atención maníaca, algo que nunca hacía, intentando demostrarme que mis sentidos seguían siendo funcionales y lógicos. Mantuve la vista firme en el horizonte de asfalto.
hasta que algo rompió la monotonía del gris y el verde oscuro. Exactamente al costado de la ruta, pegada a la línea blanca lateral, vi pasar un objeto a toda velocidad. Era una cartera roja. En un impulso casi ciego, miré por el espejo retrovisor del conductor. Fue inútil. A esa velocidad, todo lo que queda detrás del umbral de luz de los focos delanteros se funde instantáneamente con el fondo negro de la noche. Entonces, en un segundo intento por recuperar la lógica, cometí el error de mirar el espejo retrovisor central. Ese espejo que casi nunca uso, el que siempre apunta a la intimidad de los pasajeros. Fue una mirada rápida, de apenas un segundo. Pero el cerebro procesa la información más lento que la luz. En ese breve golpe de vista, capté una figura. Había alguien acostado en el asiento de atrás. Giré el cuerpo con tal violencia que el cinturón de seguridad se trabó, clavándose en mi clavícula. Giré la cabeza por completo hacia la oscuridad del asiento trasero. Nada. No había nadie. Volví la vista al frente, jadeando, intentando recuperar el control del volante mientras el auto zigzagueaba levemente sobre la calzada. Con la mano derecha, empecé a palpar desesperadamente el asiento de atrás, estirándome hasta donde mis dedos llegaban, buscando debajo, donde los pasajeros apoyan los pies. Tampoco había nada. Me obligué a mirar nuevamente hacia adelante. No se puede manejar a 120 sin mirar la ruta. Pero cuando mis ojos terminaron el recorrido de regreso desde el asiento trasero hacia el parabrisas, el aire del auto se volvió irrespirable. Sentada a mi lado, en el lugar del acompañante, estaba Leticia, la estática de la cordura. Salí de la quinta de Luján con los nervios de punta. El aire dentro del auto se sentía viciado, cargado con una electricidad estática que me hacía picar la piel. Ya era demasiado tarde para seguir tomando viajes. La aplicación de Uber, con su luz azulada y fría, seguía parpadeando en el soporte del tablero, ofreciendo retornos que ignoré con un movimiento brusco. Tenía 1 hora y media de asfalto por delante hasta mi domicilio. Aunque sabía que María y Paola estaban profundamente dormidas, una ansiedad punzante me obligaba a volver. Sentía que se lo debía a Leticia. Cuidarlas era el último hilo que me mantenía unido a su memoria, la única misión que le daba un marco lógico a mi existencia. Ya en la ruta, fijé la velocidad crucero a 120 km por hora. El motor emitía un zumbido constante, una nota monótona que debería haberme arrullado, pero la frase de aquella chica en la quinta no dejaba de rebotar en las paredes de mi cráneo. ¿Me lo habré imaginado?, me preguntaba una y otra vez. Intenté aplicar la lógica. Era 18 de noviembre, el aniversario. La sugestión es un mecanismo poderoso. Mi cerebro estaba buscando sentido a sonidos aleatorios, encontrando patrones en el caos de una noche que dolía más que el resto. De pronto, el silencio se volvió absoluto. Mi auto hizo algo que nunca había hecho en años. La radio se apagó de golpe. No fue un corte de señal gradual, fue un vacío súbito. Intenté cambiar el dial, buscando cualquier frecuencia, pero ningún número devolvía música. Al principio, asumí que era un problema de la zona, a pesar de que a la ida Aspen Classic se había escuchado con una claridad perfecta. No quise alterarme. Al fin y al cabo, solía usar la radio solo para tapar el ruido de mis propios pensamientos, pero el sonido que empezó a brotar de los parlantes no era música, sino una interferencia orgánica, un murmullo que no debería estar ahí. Estiré la mano para apagar el equipo definitivamente. Justo antes de que mi dedo presionara el botón, el sonido de la estática se moldeó. Se volvió una voz firme, nítida y aterradoramente entendible que emergió de los parlantes. «Tranquilo, Carlos, siempre salimos juntos de todo». Retiré la mano como si el tablero estuviera al rojo vivo. Mi mente gritaba que era un invento, una alucinación auditiva nacida del trauma. Estaba solo en un auto a mitad de la noche, rodeado por kilómetros de campos vacíos. Miré la pantalla. El dial indicaba que la radio ya estaba apagada. Intenté prenderla de nuevo para desmentir el horror, pero el sistema electrónico parecía haber dejado de existir. «Calma, Carlos, calma», me repetía a mí mismo, necesitando escuchar mi propia voz real para no desvanecerme. Mi mayor terror no era morir en esa ruta oscura. Mi miedo era volverme loco. El fantasma de la esquizofrenia era lo que realmente me hacía temblar. Si perdía la cordura, ¿qué sería de mis hijas? Ya no les sería útil. Sería una sombra de lo que alguna vez fue su padre. Agarré la taza de café que había preparado antes de salir y tomé casi la mitad del contenido, dejando que el líquido amargo me quemara la garganta para recordarme que seguía vivo.
Me obligué a prestar atención al paisaje, a cualquier cosa que no fuera mi propia mente. Comencé a contar las luces de la ruta y a observar los maizales que pasaban a ambos lados, interrumpidos ocasionalmente por pequeñas granjas de vacas que dormían bajo la luna. Mantuve la vista firme en el horizonte de asfalto, hasta que algo rompió la monotonía. Exactamente al costado de la ruta, pegada a la línea blanca lateral, vi pasar un objeto a toda velocidad. Era una cartera roja. En un impulso casi ciego, miré por el espejo retrovisor del conductor. Fue inútil. A esa velocidad, todo lo que queda detrás del umbral de luz se funde con el negro de la noche. Entonces, cometí el error de mirar el espejo retrovisor central. Fue una mirada rápida, de apenas un segundo, pero el cerebro procesa la información más lento que la luz. En ese breve golpe de vista, capté una figura. Había alguien acostado en el asiento de atrás. Giré el cuerpo con tal violencia que el cinturón de seguridad se trabó, clavándose en mi pecho. Nada. No había nadie. Volví la vista al frente, jadeando, mientras el auto zigzagueaba sobre la calzada. Con la mano derecha, empecé a palpar desesperadamente el asiento de atrás, buscando debajo, donde los pasajeros apoyan los pies. Pero cuando mis ojos terminaron el recorrido de regreso hacia el frente, sentí que el frío de la morgue de Villa del Parque acababa de entrar en mi vehículo. El asiento del acompañante no fue un movimiento fluido, fue como si la realidad se hubiera saltado un fotograma. En el espacio de un parpadeo, el asiento del acompañante, que un segundo antes estaba vacío y sumergido en la penumbra de la cabina, dejó de estarlo. Allí estaba ella. No era la Leticia de mis recuerdos, esa que brillaba con una luz cálida incluso en las mañanas más grises. Esta era la Leticia del presente, la que el tiempo y la tragedia habían reclamado para sí. Llevaba puesta la misma indumentaria con la que aquel conductor ebrio le arrebató el aliento 2 años atrás. Los jeans estaban completamente desfigurados, rotos por el impacto y el arrastre contra el asfalto, y la camisa, alguna vez blanca y pulcra, se veía ahora desgarrada, un testimonio mudo de su último mediodía en la tierra. Pero su cara, Dios mío, su cara. Los rasgos que yo había besado durante 11 años seguían allí, como un eco lejano, pero ya los había perdido por el paso del tiempo bajo la tierra. La piel tenía la palidez grisácea de lo que ha sido olvidado por el sol, y la mirada, aunque fija en mí, parecía provenir de un abismo que no pertenecía a este mundo. Se podía oler la tierra fresca y ese olor penetrante a cementerio que, de repente, había invadido cada rincón del auto, filtrándose por los conductos del aire acondicionado hasta llenarme los pulmones. El frío que emanaba de ella no era como el del invierno porteño, era un frío mineral, pesado, que me cortaba la respiración. Me quedé paralizado, con las manos soldadas al volante a 120 kilómetros por hora, sintiendo que mi corazón golpeaba mis oídos con una violencia que amenazaba con reventar mis sienes. A pesar de lo desfigurado de su rostro, de las sombras que habitaban donde antes había vida, pude distinguir que me miraba fijamente. No era una mirada de reproche, sino una de una paciencia infinita. Sin darme lugar a nada, sin permitir que mi lógica terminara de romperse por completo, Leticia estiró su mano. La posó sobre la mía, la que yo tenía apoyada en la palanca de cambios, en un intento inútil de sentir que aún controlaba la máquina. Su contacto no fue etéreo ni gaseoso. Sentí el peso real de sus dedos, la textura de la muerte rozando mi piel y una presión que me ancló al presente con una fuerza brutal. Entonces, con un susurro que no necesitó de aire para ser escuchado, una voz que vibró desde el centro de mi pecho hasta la punta de mis dedos, dijo las palabras que habían estado persiguiéndome desde que María me abrazó en la cocina. Tranquilo, Carlos, siempre salimos juntos de todo. En ese momento, el zumbido de la ruta desapareció. El miedo a la locura, el terror de no ser útil para mis hijas, la culpa por las noches de oficina. Todo se disolvió en ese contacto. Entendí que la frontera entre la vida y lo que viene después no era un muro, sino una puerta que ella acababa de entreabrir para mí. Ya no había marcha atrás. Mientras el auto seguía devorando el asfalto hacia Buenos Aires, supe que el aniversario había terminado. Leticia no había vuelto para asustarme, había vuelto para recordarme que, incluso cuando el mundo se apaga, ella sigue siendo el copiloto de mi vida. Buenas noches a todos.